Y hoy, durante el tiempo de alabanza, el Señor me confirmó en qué dirección debemos movernos en estos días que vienen. Amén. Solo déjenme decirles algo. Cuando estemos acercándonos a ese un tema que Dios está preparándonos para tocar, vamos a proclamar ayuno. Porque no nos interesa solo informarlos acerca de la situación. Vamos a procurar vivir la experiencia. Amén. Así es que yo les voy a estar avisando, ¿sí? Eso me dice cuán cerca está la venida del Señor. Amén. Por lo que veo que el Señor quiere hacer con nosotros en los días próximos por su gracia y misericordia. Muy bien. Estamos hablando acerca del tesoro que tenemos en vasos de barro. Ese tesoro es la luz Or, la misma luz de Génesis 1:3. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y la misma luz a la que Jesús se refiere cuando dice, yo soy la luz del mundo. Amén. Así es que esa es la luz, ese es el tesoro que tenemos dentro. Entendemos que adentro tenemos al Señor Jesucristo morando en nuestro hombre nuevo. Tenemos eternidad aquí adentro. Amén. Tenemos infinidad aquí adentro. ¿Sí? Tenemos perfección aquí adentro. Lo de afuera es lo que es imperfecto, pero lo que tenemos dentro es perfecto. Amén. Y ahí en 2 de Corintios, que hemos estado trazando en estos días, el Señor le llama un tesoro, y eso es. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora, hay muchas lecciones que necesitamos dar al respecto de esto, pero el tema básico, o cuando empezamos este tema, empezamos explicando por qué necesitamos ser quebrantados, por qué necesitamos la aflicción, la tribulación. ¿Sí? Amén. Y recuerdo hace muchos años me invitaron a enseñar o a predicar en un evento de un grupo. Y pues yo sabía perfectamente bien que enseñaban en ese grupo, ¿verdad? O sea, si usted es cristiano, eso de aflicciones y tribulaciones y todo eso ya no existe, ¿verdad? Entonces le pedí al Señor sabiduría para saber cómo abordar el tema, porque no me acuerdo si me lo pidieron, creo que sí, me pidieron hablar de las jornadas de Israel en ese tema. Y una de las grandes lecciones de las jornadas de Israel es que el Señor los metió al desierto para probarlos, para afligirlos, para ver qué había en sus corazones, si habrían de servir al Señor o no. Entonces dije, vamos a ver cómo abordo esto, porque, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿saben qué les dije? Les dije, miren, de entrada se los dije. Les dije, vamos a hablar de cómo el Señor los probó en el desierto. Porque, seamos honestos, la prueba va a venir tarde o temprano, nos guste o no, y querramos creer en ella o no. Así es que más nos vale que la prueba nos agarre preparados. Todos abrieron los ojos así. Amén. Pero estoy explicándoles cómo padecer por Cristo. Estoy explicándoles cómo sufrir. Estoy explicándoles cómo morirse con dignidad. Algo en nosotros tiene que morir para que algo en nosotros viva. Y en las iglesias dedicamos horas para enseñarle a la gente a vivir, pero nunca se les enseña cómo morir. Y Dios está tratando de matarnos todo el tiempo y nosotros extrañando todo el tiempo el proceso por no saber qué está tratando de hacer el Señor. Ahora no está matando a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es lo que tiene que vivir. Él está matando al resto de nosotros para que haya más de Cristo en nosotros. Amén. Un mensaje popular, pues yo no sé, para los que amamos al Señor, sí. Para aquellos para quienes el Señor es un tesoro verdadero, sí. Y eso quiero abordar hoy. Una de las razones por las que el Señor nos aflige y crea tribulaciones y crea situaciones difíciles para nosotros es para que quede probado cuán valioso es Jesús para nosotros o no. Y en el proceso de la prueba mucha gente descubre, o más bien todos los que están a su alrededor lo descubren, la gente nunca se da cuenta. Mucha gente descubre que Cristo al final de cuentas no era tan valioso para esa persona como la persona decía que lo era. O sea, ¿qué precio tiene Jesús para usted? ¿Qué precio tiene su salvación para usted? Alguien dirá, pero yo no pagué ningún precio para ser salvo. No, pero lo que recibió en el corazón es un tesoro que tiene precio.
Es una perla de gran precio. ¿Cuánto vale la perla que usted tiene adentro? Quiero decir, no en términos generales, sino para usted. ¿Cuánto vale para usted el Señor Jesucristo? Y les conté una vez, tuve el privilegio de estar junto con la doctora Esparza y el hermano Townsend y la hermana Christine Townsend en Costa Rica. Y cuando le tocó a la doctora Esparza tomar el micrófono, empezó contando una historia. Ella es experta en contar historias, ¿verdad? Y empezó a contar una historia de una persona que llegó con otra y le dijo, deme $3 de Dios. Y le dice la otra persona, ¿solo quiere $3? ¿Que no necesita más? No, dijo, $3 es suficiente. Dice, no es demasiado para que yo no me tenga que comprometer mucho. Y es suficiente para que cuando yo tenga una necesidad pueda echar mano de Dios. Pero solo $3 es suficiente. Y yo veo o he visto a lo largo de los años cómo Dios para algunas personas vale menos de $3. Cuando vienen las pruebas, cuando viene la tribulación. ¿Qué tal cuando viene la corrección? Amén. Entonces emprendamos esta jornada. Y déjenme empezar con un caso clásico y vamos a ver cuánto amaba Job al Señor Jesucristo o cuán valioso era el Señor Jesucristo para Job. Y partamos de allí y entonces estudiamos. ¿De acuerdo? Pero esa es una de las razones por las que Dios nos quebranta. Ahora no es la única. Voy a regresar al tema del quebrantamiento. Y ahí es donde vamos a proclamar uno de estos días que vienen, porque vamos a confiar en que Dios nos dé la experiencia. Y espérense que les diga qué experiencia es la que estoy pidiéndole a Dios que nos dé. Y van a ayunar 40 días sin ningún problema. Vámonos a Job capítulo 16. Job capítulo 16. Amén. Job es un libro que ya estudiamos también. No nos tomó 4 años como Apocalipsis, pero nos tomó como 2 años. Todo eso está grabado, creo que está subido en la página de la iglesia. El libro de Apocalipsis no lo podemos subir porque es demasiado grande, por eso lo tenemos en USB. Pero gracias a Dios, ya lo tenemos a disposición de ustedes. Amén. Ese material grabado no cabía en ningún otro medio. Si se pasaba a MP13 salían 80 discos. 80 discos. Se hubiera vuelto loco buscando el disco número 47 que se le traspapeló entre los demás discos. Entonces ahí va a tener su USB, ¿sí? Amén. El costo que le hemos puesto a ese material es totalmente ridículo, porque lo que nos interesa es que ustedes lo tengan. Amén. Job 16, verso 9. Y Job está en el capítulo 16, está a la mitad de su proceso de no poder entender qué está haciendo el Señor con él, ¿verdad? No entiende, solo sabe que conscientemente él no ve por ningún lado donde le falló al Señor. Y saben una cosa, era cierto. Por eso Job no podía conciliar las cosas que Dios estaba trayendo a su vida con la conducta y la clase de búsqueda que él mantenía para con Dios. Ahora hemos estudiado los porqués de todo eso. Pero en el capítulo 16 Job empieza arremetiendo en contra de sus amigos. Bildad, Zofar y el otro, se me fue el primero. Bueno, Job empezó a arremeter contra sus amigos. Elifaz, gracias. No, Elifaz, Bildad y Zofar. Ahí está, ya los tenemos a los 3. Y Eliú apareció después. A lo mejor ya estaba allí, pero no estaba diciendo nada hasta el final. Job arremetió contra sus amigos porque sus amigos empezaron a decirle: Job, yo creo que tú estás ocultando algo que no quieres confesar y por eso no hay manera que Dios quite su mano de sobre ti. Y Job ya no hallaba qué hacer para convencerlos que ese no era el caso. En fin, hasta el verso 8 la arremetió. Hasta el verso 6 la arremetió contra sus amigos, pero a partir del verso 7 la arremetió en contra de Dios. Se quejó. Ahora yo le doy tantas gracias a Dios por todos estos personajes e historias que están en la Biblia, porque les voy a contar algo. La única persona perfecta que yo encuentro en la palabra de Dios es el Señor Jesucristo.
Pero el resto de la gente imperfecta, aquí queda el registro de la jornada que ellos emprendieron, de las experiencias que ellos tuvieron y de las victorias que ellos obtuvieron siendo imperfectos, y quedaron formando parte de esa gran nube de testigos que nos dice a nosotros que si ellos pudieron llegar a algún lado siendo imperfectos, nosotros también podemos. Amén. Ahora, aquí Job la arremete en contra de Dios. Ahí salieron sus imperfecciones. Dice, verso 7: pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Dice, su furor me despedazó, me quebró, me hizo trizas, me hizo pedazos y me ha sido contrario. En otras palabras, Dios me odia. Es la única conclusión que yo puedo sacar en medio de todo esto. Ahora, ¿era cierto eso? Sí, es cierto que lo despedazó, pero no era cierto que Dios lo odiaba. Todo lo contrario. Amén. Pero cuando uno está en la mitad del proceso, uno no puede ver el lado del amor de Dios que Dios está aplicando con uno y el resultado que Dios quiere obtener, ¿verdad? Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso. Ahí le cayó a sus 3 amigos otra vez. Y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba, como la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y me hizo añicos, me despedazó, me destrozó, me quebró, me rompió, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Ese es Job sacando sus conclusiones de lo que Dios estaba haciendo con él. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo, en la tierra. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Pues en un lado de la balanza, sí, en el otro lado de la balanza, nómbreme a un puro que está sobre el planeta Tierra. Toda esta impureza estaba saliendo de la voluntad inconsciente de Job, pero Job todavía no se había dado cuenta. Pero Dios lo quebró, Dios lo rompió, porque necesitaba Job ser roto. Si seguimos a Job capítulo 19, sigue Job hablando, ¿verdad? A partir del verso 1, dice, respondió entonces Job, después de que le habló Bildad, y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Dan ganas de detenerse y explicar todas las cosas, pero era exactamente lo que Dios estaba buscando. Me arruinó por todos lados. La palabra arruinar significa destruir, quebrar, romper, derribar. Otra vez vemos a Dios rompiendo, quebrando esta vasija de barro que se llama Job. Ahora, esa vasija de barro estaba llena de la luz Or, porque Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, hasta donde él había llegado, hasta donde él había crecido. Amén. Cuando Dios nos llama perfectos a nosotros, es en comparación con la unidad de medida que Dios midió para nosotros para ese momento. ¿Sí? Si nos comparamos con Jesús, ninguno es perfecto. Amén. Bueno, me arruinó por todos lados, dice, y perezco. Ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado, hizo arder contra mí su furor, me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda.
Dios dispuso a agarrarla contra mí, a hacerme pedazos. No veo ninguna otra razón por la que yo esté pasando por esta situación tan difícil, tan complicada. Así es que Job se sigue quejando, pero en medio de toda esta queja, él sigue dando testimonio de lo que le está pasando y dice: Dios me está rompiendo, me está haciendo pedazos, me está quebrando. Amén. Y que conste que fue Dios, ¿cierto? Se valió del enemigo, pero Dios detrás. Job capítulo 29. Este es el capítulo clásico en donde la palabra yo, la palabra mí, la palabra me y la palabra mis sumadas suman 44 veces que aparecen en el capítulo 29. Yo. Y ese era uno de los grandes problemas de Job y uno de nuestros grandes problemas, ¿verdad? Entonces habla de todas las cosas maravillosas que Job hacía y la gran sabiduría que salía siempre de su boca y cómo todo el mundo corría para buscar de Job sabiduría y consejo y cómo él era ojos al ciego y él era manos al manco y piernas al cojo, etcétera, ¿verdad? Y en el verso 30 dice, después de hablar de todas las grandezas que Job hacía, capítulo 30, verso 1. En el capítulo 30, verso 1 dice: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Allá empezaron a salir los problemas que Job todavía tenía de este otro lado de su voluntad, ¿verdad? Amén. Job tenía mucho orgullo espiritual, pero no se había dado cuenta. Todo esto estaba en su voluntad inconsciente. Dice, verso 9: y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. La misma gente a la que yo servía, a la que yo les daba, a la que yo los aconsejaba, a la que yo les hablaba palabras de sabiduría, ahora se burlan de mí, ¿verdad? Vamos a ver. Vámonos al verso 16. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Y luego dice: él me derribó en el lodo o en el barro y soy semejante al polvo y a la ceniza. ¿Qué hizo? Le rompió su vasija de barro, ¿verdad? Y ahora él está en el barro. Está en el barro hecho polvo, literalmente. Dios le rompió su vasija de barro. Ahora, sigue desarrollándose el libro cuando entra Eliú en el escenario. Y Eliú logra ayudar a Job a ver cosas que Job no estaba viendo. Y Eliú le dice varias veces a Job: Job, yo oí lo que dijiste. Job acusando a Dios de injusto y haciéndose él a él mismo justo. Amén. Eso hizo que Dios pudiera entrar en el escenario. Y finalmente Dios pudiera hablar con Job. Y cuando Dios terminó su discurso, Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Ya te vi, ya me vi. Me arrepiento en ceniza y silicio. Y es todo lo que Dios quería. Y en los días que vienen vamos a ver por qué el quebrantamiento o el arrepentimiento es tan importante. Solo se vio a sí mismo y se arrepintió. ¿Y cuánto tiempo le tomó a Dios sanarlo y levantarlo? Eso sí, le dijo: ora por tus amigos primero y entonces te sano. Oró por sus amigos primero, Dios lo sanó y al poco tiempo Dios le había duplicado toda su hacienda, todo su haber, y además de volverle a dar 7 hijos varones, le dio 3 hijas mujeres, cosa que no tenía antes. Amén. Ahora, vámonos por favor al libro de Santiago. La pregunta es: ¿cuán valioso era Dios para Job? ¿Cuán costoso era Dios para Job? Vámonos a Santiago capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 7. ¿Cuán valioso creen ustedes que era Dios para Job? Ahora, si leen el libro de Job cuidadosamente y usan bien su imaginación y tratan de ponerse en su posición, ustedes van a entender que a lo mejor nunca van a conocer en esta vida a alguien que haya padecido más que Job. O sea, no es ninguna gracia
si nos ponemos en los zapatos de Job. Fue una cosa espantosa lo que pasó con Job. Eso les dice cuánto tamaño espiritual tenía Job ya, para que Dios misericordiosamente supiera que podía tratar con Job a esos niveles. No se preocupe, Dios sabe que usted y yo no tenemos el mismo tamaño espiritual de Job. No nos va a pasar lo mismo. Pero Dios tiene diseñado lo que Él tiene diseñado para ayudarnos a todos a llegar a donde tenemos que llegar. ¿De acuerdo? A lo mejor por eso nos enseña tanto Job, porque a la gente le da pavor pensar que a lo mejor les pueda pasar algo, ¿verdad? Parecido. Bueno, si somos honestos y volteamos a ver hacia atrás, la historia de nuestra vida ha sido una balanza perfecta entre placer y dolor. Amén. O sea, el dolor ahí ha estado, ¿o no? Muy bien. Ahora, ¿cuán valioso era el Señor Jesucristo para Job? ¿Cuánto valor tenía Dios para Job? Dios puso su mano, valiéndose del enemigo, sobre Job y lo despojó de todo. ¿Se imaginan ustedes en un día recibir la noticia que perdieron toda su hacienda, perdieron a todos sus trabajadores, perdieron a todos sus hijos? El mismo día recibió la noticia de todo eso. Eso es devastador. Y a esas alturas dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Luego vino el enemigo otra vez con Dios, y Dios le dijo al enemigo, Dios le dijo al enemigo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que todavía retiene su integridad? Entonces el diablo le pidió permiso a Dios para tocar su persona, y Dios le dijo: lo que quieras, nada más que no me lo mates. Y entonces ya la enfermedad, cuando tocó su cuerpo, eso ya empezó a tocar fibras más profundas y empezó a salir su voluntad de medianoche, ¿verdad? Amén. Se quejó, acusó a Dios de injusto, vociferó, pero entre queja y queja hemos estudiado en el pasado que tuvo sus luzazos, ¿verdad? O sea, dijo cosas verdaderas, ciertas. Todavía había esperanza en Job. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Se fue corriendo y se peleó con Dios y se olvidó de Dios para siempre, para nunca más dirigirle la palabra? ¿Se fue de la iglesia? ¿Se peleó con el pastor? ¿Hizo cosas así? O sea, ¿cuánto valía Dios para Job que permaneció? No se fue a ningún lado. Creo que le podemos perdonar todas las quejas y todas las alegatas, porque si somos honestos, nosotros somos peor. Amén. Pero no se fue a ningún lado. Y una vez Dios lo enfrentó y él pudo ver con claridad de qué se trataba el asunto. ¿Qué hizo? Señor, ahora ya no me hables, ya me hiciste tanto, ya me provocaste tanto dolor que ya no quiero hablar contigo. No, una vez se vio, dijo: Señor, perdóname, ya me vi. Perdóname, ya me vi. Job no se fue a ningún lado. ¿Saben por qué no se fue a ningún lado? Porque no importa cuán pesada sea la prueba, si el Señor Jesucristo es algo valioso, algo costoso para nosotros, si nuestra relación con Dios vale algo, si Cristo en nosotros y nuestra salvación vale algo para nosotros, no nos vamos a ir a ningún lado. Vamos a quejarnos, vamos a patalear porque no somos tan inteligentes como para entenderlo todo. Vamos a murmurar porque no entendemos qué está pasando, pero no vamos a irnos a ningún lado. Vamos a esperar. Entonces Santiago dice, capítulo 5, verso 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Estoy en Santiago 5, verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Por cierto, quejarnos unos a otros significa murmurar. No murmuren los unos con los otros. No sea que con el mismo juicio y medida con la que estamos midiendo nosotros al otro, nosotros vamos a ser medidos por el Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren.
Lo que pasa es que uno piensa, sí, esos son ellos. Bueno, nómbreme un profeta que no sufrió. Nómbreme a alguien en la Biblia que valga la pena que no sufrió. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Sufrir significa permanecer debajo sin alejarse ni huir. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué lo hizo quedarse ahí esperando? Se quejó, se resistió, pataleó, alegó, habló mal de sus amigos, pero no se fue a ningún lado. ¿Qué lo hizo permanecer? El hecho que su relación con Dios y su conocimiento de Dios era algo valioso para él, costoso para él. Amén. Él fue probado y miren el valor que tiene para él su relación con Dios. Pongan sus pruebas en este lado de la balanza y pongan el valor que Dios tiene para él en el otro lado de la balanza. Y eso les da una idea de cuán valioso era Dios para Job. Amén. Ahora vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, verso 12. Ezequiel 14, 12. ¿Ya llegaron a Ezequiel? Ok, 14, 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de la tierra estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Si nos vamos al verso 19, leemos: O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. A ver, Noé, Daniel y Job. ¿Qué le ganó a Job una posición a la par de Noé y a la par de Daniel? Ser paciente, permanecer. Eso le dio a Job estar en el mismo escalón en el que está Noé y en el que está el profeta Daniel. Ahora, Job no hizo ninguna obra majestuosa como lo que hizo Noé, estar edificando un arca cuando lo que él estaba haciendo contrariaba a todo el resto de la población mundial, y todo el resto de la gente tiene que haberle dado mucha lata a Noé mientras Noé se dedicaba a construir esta arca. Pero Noé pues hizo una obra portentosa. Entraron él y su familia, entraron los animales que Dios mandó a que entraran al arca. Amén. Dios mandó el diluvio y se acabó ese mundo de habitantes, amén, excepto por Noé y su familia y por esos animales. Noé hizo una obra portentosa y eso le ganó un sitial en el estrado de los héroes de la fe, ¿sí? Daniel hizo una obra portentosa. Él fue un profeta al que le fueron reveladas cosas que a muy pocos otros les fueron reveladas. ¿De acuerdo? Amén. Y Daniel también, él permaneció firme, fiel en una tierra extraña, rodeado de gente extraña, rodeado de costumbres extrañas, pero él permaneció fiel al Señor. Y aunque pusieron una ley que condenaba a todo aquel que orara a un Dios extraño, Daniel abría la puerta y delante de todo el mundo se ponía a orarle al Señor en dirección al templo destruido en Jerusalén 3 veces al día. Amén.
Entonces uno entiende a Noé en el estrado de los héroes de la fe, y uno entiende a Daniel en el estrado de los héroes de la fe. Pero ahora necesitamos entender a Job en el estrado de los héroes de la fe. ¿Qué hizo Job con sus acciones? Todo lo que hizo fue sufrir y esperar a que Dios lo redimiera. Todo lo que hizo fue sufrir y esperar pacientemente. Ahora, esto le ganó una posición en un estrado a la par de los grandes en la palabra de Dios. ¿Qué demostró Job con esto? Demostró que Dios en él era una realidad. Demostró que no importa cuánto ignoremos lo que Dios está haciendo, cuánto nos duela lo que Dios está haciendo, tenemos un tesoro adentro de este vaso de barro. Dios está quebrando, haciendo trizas el vaso de barro. Pero solo a través de las tribulaciones puede quedar probado cuán valioso es el tesoro que tenemos dentro. Y Job probó el valor que tenía Jesucristo para él, permaneciendo. Amén, amén. Nos llenamos la boca muchas veces diciendo: el Señor es mi tesoro más valioso. Y luego una pequeña tribulación, una pequeña aflicción, y nunca más en la historia volvemos a buscar a Dios. Porque ¿cómo así que nos trató de esa manera? Amén. Si Él es un tesoro, el valor del tesoro va a ser probado. Y la razón de las pruebas es porque ese tesoro, que es el nombre del Señor Jesucristo en nosotros, tiene un costo. Y Dios quiere ver si estamos dispuestos a pagar el costo por más de ese nombre, por más de esa naturaleza. Amén. Ahora vamos, por favor, vamos a Proverbios capítulo 18, verso 10, solo para refrescarnos un principio. Lo vamos a leer todos en voz alta. Proverbios 18, 10. Proverbios 18, 10. Amén. Proverbios 18, 10. Si lo tienen, lo leemos todos en voz alta. La primera palabra es torre. Vamos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. Gracias, Jesús. Gracias a Dios por la torre de su nombre. Ahora, habiendo establecido eso, vámonos por favor a Lucas 14. Lucas 14. Vamos a leer Lucas 14 a partir del verso 28. Ahora no lo leas, ya llegó ahí. Esperemos a que todos los demás lleguen y yo se los voy a leer. Quiero que lo veamos todos al mismo tiempo. ¿Estamos? Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre? ¿Qué torre? ¿Qué torre? La torre del nombre o de la naturaleza, del poder, del carácter, de la presencia, de la gloria del nombre del Señor en nuestra vida. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Empezó a edificar la torre del nombre del Señor en su vida. Pues el cimiento ya estaba ahí. ¿Logró poner el cimiento o no? Porque el cimiento no le costó ni un centavo. El cimiento es nuestra salvación. Amén. El cimiento es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero luego dijo: yo quiero toda la estatura espiritual de Jesucristo formada en mi vida. Yo quiero toda su naturaleza, quiero toda su gloria, todo su poder. No quiero quedarme corto en ningún punto. Y empezó a descubrir que cada piedra para edificar esta torre tiene un costo. Tiene un costo. ¿Saben por qué? Porque uno no edifica la torre del nombre del Señor en su vida con teorías. Uno edifica la torre del nombre del Señor en su vida con experiencias. Amén. Y empezó a edificar.
pero no terminó. ¿Saben por qué? No estuvo dispuesto a pagar el precio. Dispuso que era demasiado costoso y que no valía la pena. ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? ¿Y qué clase de precio es el que pagamos? Bueno, ¿qué tiene usted para pagarle a Dios? Algo tenemos que tener, si no, no le hubiera dicho a la iglesia de la Odisea: compra de mí oro puro para que seas sabio, compra de mí vestiduras blancas para vestirte. ¿Cómo pagamos el precio? Hay dos maneras de hacerlo, pero una de ellas, pues con lo único que tenemos. El mío se llama yo mismo, el suyo se llama usted mismo. Amén. Tiene un precio. ¿Por qué? Vamos a sigamos elaborando y vamos a ver. Tiene un precio edificar la torre del Señor en nuestra vida. ¿Por qué entonces el Señor permite situaciones complicadas, situaciones adversas de vez en cuando? ¿Por qué? Porque está tratando de darnos una experiencia. Está tratando de ayudarnos a hacer una elección. ¿Todavía queremos seguir adelante? Si tenemos que pagar esta clase de precio que estamos pagando ahorita, ¿todavía queremos seguir adelante? ¿Cuán valioso es el nombre del Señor para nosotros? ¿Cuán costoso es el nombre del Señor para nosotros? Amén. ¿Cuánto valía el nombre del Señor para Esaú? Él se le adelantó a Jacob y eso le dio los derechos de ser el primogénito de la casa de Jacob. Amén. ¿Qué significa primogénito? Significa el que lleva el nombre, ¿no? En otras palabras, ese es el principio. ¿Cuánto valor tenía el nombre del Señor para Esaú? Que un día llegó cansado de estar persiguiendo animales y estar cazando y apareció Jacob con su potaje ahí, su guiso que había cocinado. Y viene Esaú y le dice: dame de tu guiso. Y viene Jacob y le dice: con mucho gusto, si me vendes tu primogenitura. Y Esaú estuvo más que dispuesto a venderle la primogenitura por satisfacer una necesidad temporal, carnal, amén, de manera inmediata. Jacob se quedó con la primogenitura, Esaú se quedó con su guiso. ¿Cuánto valor tenía la primogenitura para Esaú? Un plato de sopa. Vendió el nombre por un plato de sopa. Amén. ¿Cuánto valor tenía el nombre del Señor para María de Betania, que llegó con un frasco caro, lleno de perfume de gran precio, y derramó el perfume en la cabeza del Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuánto valor tenía el Señor Jesucristo para Judas, que según el Evangelio de Juan, inmediatamente abrió la boca y dijo: ¡qué barbaridad! Ese dinero mejor, hubieran vendido ese frasco con perfume y le hubieran repartido el dinero a los pobres. ¡Ay, qué piadoso Judas!, ¿verdad? La verdad es que él se embolsaba el dinero. ¿Cuánto valía Jesús para Judas? Pues mientras pudiera obtener algún tipo de ganancia, algo, ¿verdad? ¿Cuánto valía el Señor Jesucristo para los fariseos? Llegó Judas con los fariseos y le dice a los fariseos: oigan, yo les puedo decir dónde encontrarlo esta noche. ¿Cuánto me dan? ¿Y qué precio le pusieron los fariseos? 30 piezas de plata. Ahora hay una razón religiosa por la que le pusieron 30 piezas de plata, que hace todavía más vergonzosa la cosa. Amén. 30 piezas de plata. Y en el libro de Zacarías hay una cita tremenda. Si quieren irse a Zacarías, capítulo 11. Zacarías capítulo 11. Vamos a leer versos 12 y 13. Zacarías 11, versos 12 y 13. Zacarías 11, versos 12 y 13.
Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Para Dios Jesús es su tesoro. Amén. Pero casi puedo oír un tonito de sarcasmo aquí, ¿verdad? Qué hermoso precio el que le pusieron a Jesús. 30 piezas de plata. Y por 30 piezas de plata vino Judas y lo vendió. Y por 30 piezas de plata vinieron los fariseos y lo agarraron. ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? Que cuando viene la persecución, la aflicción, la tribulación, lo último que hacemos es permanecer, esperar, confiar. Cierto, se le va a salir todo lo que tiene en su hombre viejo, pero todavía tiene un hombre nuevo. Y si Él es valioso para nosotros, ahí vamos a estar aguantando hasta que pase la tormenta. Amén. ¿Y saben qué habrá pasado? Habremos recogido una nueva piedra para seguir edificando el nombre del Señor en nuestra vida. Amén. Sí. ¿Saben por qué hay iglesias tan grandotas hoy en día? Porque no se predica esto. ¿Cierto? ¿Cuánto vale Jesús para usted? Ahora, pues no lo diga con sus labios, nada más mire para atrás. ¿Cómo ha reaccionado cada vez que las cosas se ponen contrarias? Cada vez que algo no le gusta. ¿Qué hace usted con el tesoro? ¿Sí? ¿Cuánto valían las primeras tablas de la ley para Moisés? Cuando bajó del monte de Sinaí y vio a toda la gente bailando alrededor del becerro, agarró las piedras y las rompió. ¿Por qué? No le costaron nada. Viene Dios y le dice, sube otra vez 40 días y 40 noches. Ahora, tú consigues la piedra, tú alisa la piedra y tú escribes sobre la piedra los 10 mandamientos. Cuando regresó la segunda vez, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen que las tiró? Tuvo una experiencia dolorosa. Le debe haber dolido trabajar esas piedras. ¿Con qué clase de instrumento lo debe haber hecho? ¿Quién sabe? Estaba en el monte de Sinaí. Amén. Pero se involucró, tuvo una experiencia, hubo dolor. Amén. Cuando regresó con esas piedras, su rostro brillaba. ¿Ven? ¿Por qué nos pasa el Señor por experiencias? Para que su valor vaya subiendo en nuestra vida. Amén, gracias Jesús. Entonces, miren, vámonos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. ¿Quién de vosotros que al edificar una torre no se sienta primero y cuenta los gastos o el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Amén. Y aquí estamos en el proceso de edificar la torre del nombre del Señor Jesucristo en nuestra vida. 1 Corintios capítulo 3 verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas o costosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es que aquí está el fundamento. El fundamento es Cristo. Por eso ese hombre de ahí de Lucas, espérenme, esta pirámide no me gustó aquí. Ahí está. El fundamento es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos salva. El Señor Jesucristo nos bautiza con su nombre en las aguas. El Señor Jesucristo nos bautiza con su Espíritu Santo y fuego. Hasta aquí usted no ha hecho gran cosa más que pedir y recibir. Amén. Gracias a Dios. Pero ahora vamos a empezar a edificar sobre el fundamento
para completar esta obra que Dios quiere completar en nosotros. Y dice, si alguno edificare oro, plata, piedras costosas o preciosas, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca. Hemos estudiado que la madera, la palabra madera literalmente significa un palo o un garrote. Esto es del diccionario griego. Tiene que ver con nuestro orgullo de redención, ¿verdad? Uno pega, golpea, se pelea cuando uno está buscando redimirse de alguna situación. El heno en griego significa un lugar de pastos verdes. Nuestro orgullo de satisfacción. Y la hojarasca significa una caña, una pluma de escritor, una caña de donde sacan las plumas para escribir. Es nuestro orgullo de revelación. ¿Qué pasó con la persona que edificó madera, heno y hojarasca? Amó más su orgullo que el nombre del Señor. Y nunca estuvo dispuesto a dejarse quebrar, a dejarse romper. Agarró su orgullo y empezó a edificar movido por su propio orgullo. Amó más su orgullo. Amén. Amó más su orgullo de redención. Y en vez de ir a Dios y esperar a que Dios lo redimiera, él buscó siempre redimirse a sí mismo peleándose con medio mundo. Amó más su orgullo de satisfacción. Amén. Tenía más valor para él satisfacer su carne, los deseos de su carne, que tener a Dios satisfecho. Y amó más su orgullo de revelación. Pudo más lo que él pensaba que debía hacer que lo que Dios decía en su palabra que debía hacer. Amén. Y así es como trató de edificar. En cambio, el otro individuo edificó oro. Esa es la revelación del Señor Jesucristo que Él nos da por medio de su palabra. Plata, esa es la redención del Señor Jesucristo. Piedras preciosas o costosas, esa es la satisfacción que viene del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Amén. Pero si amamos más nuestro orgullo, hermanos, cuando seamos probados con algún tipo de fuego, ahí vamos a dejar saber que el nombre del Señor no es tan valioso para nosotros. Amén. Bueno, ahí está el principio. Ahora, si me siguen, vámonos ahora a otra historia. Vámonos a 2 de Samuel 24. 2 de Samuel capítulo 24. Segunda de Samuel 24. Verso 1. David, ¿qué valor creen ustedes que tenía el Señor Jesucristo para el rey David? ¿Cuánto valía su relación con Dios? ¿Cuánto valía Dios en él? ¿Era valioso? ¿Era costoso? David pasó por situaciones que probaron y comprobaron cuán valioso era el Señor para él. Amén. Amén. ¿Cómo vamos a saber cuán valioso es el Señor para nosotros si no pasamos por situaciones difíciles en donde tenemos que hacer una elección? Amén. Estas situaciones nos llevan al punto en donde nos damos cuenta que o nos rendimos o esperamos con paciencia, amén, o no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a lograr nada. Así es que David pasó por situaciones así. En 2 de Samuel capítulo 24, al final de sus días casi, el rey David cometió un error. A mí me encanta leer acerca de los errores que comete toda esta gente, porque como les dije al principio, eso me da muchas esperanzas. Amén. Puedo aprender de los errores de ellos y puedo consolarme sabiendo que si ellos llegaron a donde tenían que llegar siendo imperfectos, yo también puedo. No a causa de mis imperfecciones. O sea, ellos supieron qué hacer con sus imperfecciones, ¿sí?
En 2 de Samuel 24, Dios se enojó con la nación de Israel y Dios vio una fisurita por ahí abierta en el corazón del rey David. Cuando uno llega hasta arriba, uno corre mucho peligro porque uno puede relajarse y decir: soy rico, me he enriquecido y no tengo falta de ningún bien. Y Dios debe haber encontrado a David un poquito relajado porque había llegado hasta el pináculo de su vida. Y Dios se enojó con los israelitas. Entonces en el capítulo 24, verso 1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Si leemos esta historia en Primera de Crónicas, vamos a descubrir que otra vez Dios se valió de Satanás para que Satanás viniera e incitara a David. ¿De acuerdo? ¿Por qué era tan terrible hacer un censo? En el Antiguo Testamento hemos aprendido que los reyes podían hacer un censo solo si Dios se los pedía y solo si redimían con piezas de plata a cada persona censada, para que no se llenaran de orgullo y no creyeran que por su fuerza y su poder y sus números ellos pudieran obtener alguna victoria. Amén. Entonces David dispuso hacer un censo sin pagar. Dios no le dijo que lo hiciera. Él no pagó ninguna pieza de plata por nadie de los que fueron censados. Él quería saber con cuánta gente contaba. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y Joab sabía que eso no estaba bien. Joab respondió al rey: añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pues narran acá cómo fueron. Y en el verso 8 dice: después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. En hebreo dice literalmente: le golpeó el corazón. ¿Qué le golpeó el corazón? Fue su viejo corazón el que mandó a hacer el censo. ¿Quién le golpeó el viejo corazón sino el nuevo corazón que tenía adentro? Yo he pecado, y David dijo a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces al día siguiente llegó el profeta, ¿verdad? Y le dijo: Dios te da 3 opciones. Verso 12. Ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya de peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. En historias anteriores, historias posteriores, cuando Dios entregaba a los israelitas en manos de los asirios o en manos de los caldeos, siempre se ensañaban de los israelitas más allá de lo que era la voluntad de Dios. Entonces Dios tenía que castigar a los asirios y a los caldeos después. Por eso dijo David: yo no quiero caer en manos de hombres. ¿Sí? Ellos van a terminar haciendo lo que quieran. Entonces Dios mandó por 3 días y por 3 noches una plaga tremenda. Verso 15: Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beersheba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo.
Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Vino Arauna, el dueño de ese lugar. Ese lugar resultó ser el monte Moria, uno de los montes de Jerusalén. Y Arauna le dijo: tú eres el rey, toma lo que quieras, agarra cuanto animal quieras para el sacrificio, yo te doy el campo. Verso 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Cuánto valía Dios para David? Él practicó este principio desde el día 1. Amén. Y le dijo a Arauna: yo no voy a ofrecer algo que no me cueste nada. Conozco el principio. Amén. Si Dios vale algo para mí, yo voy a estar dispuesto a pagar cualquier clase de precio. Voy a estar dispuesto a pagar el costo. Amén. Pero yo quiero edificar la torre del nombre del Señor en mi vida. Yo quiero que el Señor me complete, me perfeccione. Yo quiero disfrutar de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene para mí. No quiero quedarme corto en ningún punto. Y si me quedo corto aquí y ahora, tengamos la garantía que me voy a quedar corto por toda la eternidad. Amén. ¿Dónde creen que van a hacer burla del hombre que empezó a edificar la torre y porque no estuvo dispuesto a pagar el costo, la dejó a medias? Dice, van a hacer burla de él y van a decir: él comenzó a edificar y nunca terminó. ¿Dónde creen que va a pasar eso? En el tribunal de Cristo. Allí es donde va a pasar. Porque todo va a ser hecho visible allí, y allí nos vamos a dar cuenta de si estuvimos dispuestos a pagar el precio o no. ¿Y qué precio le vamos a poner al Señor Jesucristo? ¿Qué precio tiene el Señor Jesucristo para nosotros? Amén. Para algunos el precio que tiene Jesús no es mucho, porque, Jesús no lo saca de la cama a buscarlo en oración. Jesús no lo saca de la casa el domingo a buscarlo en su casa. Como que Jesús no vale mucho para algunas personas. Amén. ¿Cuánto vale Jesús para la gente? Para algunos no mucho, porque cuando descubren que no pueden seguir adelante con ese negocio porque tienen que empezar a hacer cosas ilícitas, prefieren seguir adelante con el negocio que seguir adelante con el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? ¿Cuánto valía Jesús para David? Amén. Él conocía este principio y él dijo: yo no puedo ofrecerle a Dios nada que no me cueste. Si le doy a Dios algo que no me está costando a mí, le estoy dando teorías. Estoy diciéndole en teoría que lo amo. Estoy diciéndole en teoría que Él es valioso para mí. Pero esta es mi oportunidad para darle a Dios una experiencia, para tener yo una también, y para decirle al Señor: Señor, aquí está la demostración visible, tangible, de cuán valioso eres tú para mí. Amén. Gracias, Jesús. David preparó todos los materiales para edificarle casa al Señor, porque Dios le reveló a David todos los patrones, todos los principios, todo lo que quería Dios ver edificado en la casa, porque el templo de Salomón iba a ser una figura, una sombra de la estatura del Padre, así como el tabernáculo mosaico era una sombra tipo figura de la estatura del Hijo de Dios. Amén. Entonces viene David y prepara los materiales. En Primera de Reyes capítulo 5 verso 17. Primera de Reyes 5:17. Y vino David y dijo: Señor, yo sé que nosotros debemos ser edificados como una casa espiritual para ti. David entendió esos principios. Él era una excepción metida dentro del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento casi nadie entendió ese concepto. David sí lo entendió. Amén. Así es que, Señor, si vamos a edificarte una casa física, tiene que haber un principio, el mismo principio como tú edificas tu torre en nosotros, es el principio que tiene que operar si vamos a edificarte una casa física. Amén. Y viceversa. Entonces, en Primera de Reyes capítulo 5 verso
17 dice, ahora aquí ya Salomón va a empezar a echar mano de todo lo que David ya había preparado. Dice, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa. ¿Y ahí quién las va a ver? Nadie más que Dios. Amén. Piedras costosas, piedras valiosas. No podemos edificarle casa al Señor si esas piedras no tienen un valor, no tienen un costo para nosotros. Amén. Y el precio lo pagamos cuando estamos pasando por tribulación, por angustia, y estamos esperando pacientemente a que Dios nos redima, bendiciendo su nombre todo el tiempo, sabiendo que Dios es justo. El precio lo estamos pagando cuando nos despojamos de aquello que Dios quería que rindiéramos en el altar. El precio lo estamos pagando cuando nos quebrantamos, cuando quebrantamos nuestro orgullo, cuando dejamos que Dios nos rompa nuestra vasija de barro. Ahí estamos pagando el precio. Entonces estamos adquiriendo piedras valiosas, costosas, para edificar la torre del Señor en nuestra vida. En Segunda de Crónicas 3, capítulo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Del verso 1 al 6. Segunda de Crónicas 3, del 1 al 6. Segunda de Crónicas 3, del 1 al 6. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y David años antes le había dicho a Ornán el Jebuseo: vamos a edificar aquí un lugar costoso, con piedras costosas y valiosas, porque eso es lo que representa Dios para nosotros, eso es lo que vale Dios para nosotros. Amén. Ahora, entre paréntesis, estamos en la dispensación del Antiguo Testamento, por eso estamos hablando de un templo físico, ¿sí? Hoy en día se utilizan estos versículos para justificar hacer edificios costosos para albergar congregaciones. Pues qué bueno si tienen los recursos, pero estos versículos no aplican para eso. Amén. ¿Ok? Mientras esté limpio, pintado y funcional, creo yo que es suficiente. Ok, Segunda de Crónicas 3, 2. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas o costosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. ¿Ven cómo utilizaron piedras costosas? O sea, tuvo un costo edificar esa casa. Tiene un costo edificar la torre del Señor o la casa del Señor aquí en nuestra voluntad, en nuestro corazón. Amén. ¿Cuándo pagamos ese costo? Cuando nuestros amigos nos dicen: ven y hagamos y vengamos y volvamos. Y nosotros decimos: no, porque a Dios no le gusta. No, porque a Dios no le gusta. Ahora, hasta ahí no estamos pagando el costo todavía. El costo lo empezamos a pagar cuando los amigos empiezan a hablar mal de nosotros y empiezan a llamarnos por nombres y a decirnos que somos quién sabe qué cosa y que no nos atrevemos a hacer lo que ellos están haciendo, y entonces ya no van a ser nuestros amigos. Ok, ponga a sus amigos en un plato de la balanza y ponga al Señor Jesucristo en el otro plato de la balanza. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más para usted? Ahora le voy a hablar a los jóvenes. ¿Cuánto vale Jesús para ustedes, para que lo estén tirando por el drenaje cada vez que sienten presión por parte de sus amigos? Amén. Decídanse de una buena vez a quién van a servir. ¿Cuánto vale su salvación? ¿Cuánto vale Cristo en ustedes? ¿Qué precio le ponen al Señor Jesucristo? Paguen el precio y van a ver el peso de gloria que Dios pone en sus vidas. Paguen el precio.
Vale la pena. Es eterno, es eterno. Amén. Gracias, Jesús. Demos gloria al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Miren, ¿cuánto valía Jesús para Saulo, para Pablo? ¿Cuánto valía Jesús para el apóstol Pablo? Vámonos a Hechos 9, verso 10. Hechos 9, verso 10. ¿Saben quiénes van a habitar en la nueva ciudad? Aquellos para quienes Jesús es costoso, valioso. Amén. Hechos capítulo 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y creo que Pablo probó cuán valioso era el nombre del Señor para él. Amén. Por ejemplo, 1 Corintios 4, 9. 1 Corintios 4, 9. Bueno, leamos verso 11. 1 Corintios 4, 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y viene y dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pues aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. En otras palabras, dijo Pablo, si están viendo que yo he pagado un precio, ¿eso que les dé la idea de cuán valioso es Cristo para mí? Amén. Pero no imiten a alguien que no está pagando ningún tipo de precio por el Señor Jesucristo. ¿Cuánto vale Cristo para esa persona? ¿A dónde nos va a llevar esa persona si la imitamos? Amén. ¿Cuánto precio está pagando por Cristo su amiguito que lo está llevando a hacer todas esas cosas indebidas? Ah, es que es cristiano. Bueno, entonces salga corriendo usted. ¿Se acuerdan que la Biblia no dice que nos alejemos de toda la humanidad? Porque si no tendríamos que salir de este planeta, pues. No dice que nos alejemos de todos los adúlteros y homicidas y borrachos. Dice, porque si no tendríamos que salirnos de este planeta. Pero dice, eso sí dice, aléjese de aquellos que llamándose hermanos son adúlteros y borrachos y todo lo demás. Amén. O sea, si su amiguito que lo está haciendo pecar dice que es cristiano porque va a una iglesia, de él sí le da permiso el Señor de alejarse. Y más le vale alejarse. Si no, usted va a terminar igual. Amén. No agarren la expresión voy a la iglesia como una excusa para hacer lo que sea. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Amén. Y miren, 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13. Bueno, voy a ganar un poco de tiempo acá. Vámonos al verso 23. 2 Corintios 11:23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más.
En trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿Era valioso Jesús para Pablo? Yo creo que lo probó, ¿verdad? Creo que lo probó. Recuerden que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Cuando encuentra una, va, vende todo lo que tiene y compra la perla. Amén. Sí tiene un costo edificar la torre del nombre del Señor en nuestra vida. Sí tiene un costo llegar a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, que conste, no es la salvación. La salvación inicial no tiene un costo para nosotros. El precio lo pagó el Señor Jesucristo. Pero no estamos hablando de la salvación inicial. Estamos hablando de sobreedificar por encima del fundamento de nuestra salvación inicial. ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? Cosa que nos haga estar dispuestos a soportar, a esperar, a sufrir pacientemente. ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? De tal manera que eso nos haga sacrificar unos minutos de sueño para buscar al Señor, sacrificar nuestra comodidad para ir y servirle cuando Él nos lo pide, sacrificarnos. Amén. ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? ¿Qué precio le vamos a poner? ¿Qué precio le estamos poniendo al Señor Jesucristo? Amén. ¿Por qué no cerramos los ojos y es un buen, excelente momento y oportunidad para hacer un llamado, ¿verdad? Amén. Y para que vengamos al Señor y le digamos: Señor, creo que puedo mejorar. Creo que puedo mejorar. ¿Cuántas veces vale más mi comodidad? ¿Cuántas veces vale más mi orgullo? ¿Cuántas veces otras cosas valen más que tú? Bendito Señor. Pero Señor, yo quiero que tú efectivamente seas esa perla de gran precio, ese tesoro escondido en el campo. Bendito Señor. Quiero estar dispuesto a pagar el precio. En otras palabras, Señor, cuésteme lo que me cueste. Quiero tu naturaleza plenamente perfeccionada en mí. Bendito Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahí donde estamos, vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Señor. Te damos gracias, Señor, por abrirnos tu palabra. Te damos gracias por hablarnos. Gracias, Señor Dios, porque no hay necesidad de comentar lo que leímos. Tu palabra lo dice claramente. Señor, la pregunta es: ¿cuánto vales tú para mí? ¿Qué clase de precio he estado dispuesto yo a pagar hasta aquí? ¿Qué clase de precio estoy dispuesto a seguir pagando? Señor, con mis elecciones puedo yo mismo darme cuenta cuánto vales tú para mí. Señor, cuando te hago a ti a un lado y escojo otra cosa antes que a ti. Bendito Señor, cuando no estoy dispuesto a hacer algún tipo de entrega, algún tipo de sacrificio, cuando no estoy dispuesto a pagar a pasar por ningún tipo de incomodidad, Señor, ahí puedo darme cuenta el precio que te estoy poniendo, el valor que te estoy poniendo yo a ti. Bendito Jesús, perdóname, porque cuántas otras cosas valen más para mí que tú. Cuántas otras voces tienen para mí más valor que tu voz hablándome y diciéndome: no, no es por allí, no es por allí. Señor, perdóname y enséñame el camino que me lleve, Señor Dios, a comprar esa perla preciosa. Señor Jesús, ayúdame. Veo que me he quedado corto, Señor. Señor Jesús. Ayúdame a mejorar. Tú revélame cuánto vales tú para mí y partamos de allí.
Y lo más seguro es que voy a tener que llorar amargamente cuando tú me lo reveles. Pero revélamelo, revélamelo, revélamelo. Señor Jesús, que ninguna otra cosa valga más que tú. Señor, hazme entender el valor eterno que tiene lo que tengo. Señor Jesús, llévame al punto de darlo todo, Señor. Como la historia de la perla de gran precio. Llévame al punto de rendirlo todo, Señor. Llévame al punto de estar dispuesto a pagar el precio. Tú le enseñaste a Saulo cuánto le iba a ser necesario padecer por causa de ese nombre, porque ese nombre tenía un costo. Señor, quisieras enseñarme a mí también, Señor, el costo, el valor que tiene ese nombre. Enséñame cuán valioso es ese nombre, Señor. Y con eso cúrame de mis quejas, de mis murmuraciones, de mis berrinches. Bendito Señor, para poder seguir adelante. Señor, gracias. Jesús, sé el tesoro de gran precio para mí, Señor Jesús. Bendito Jesús, y no me dejes venderte por nada ni por nadie. Señor Jesús, dame las experiencias que necesito para ir edificando con piedras costosas la torre de tu nombre. Señor Jesús, oh Señor Jesús, hazme valorarte a ti más que a mí mismo. Más que a mí mismo, más que a mí mismo. Más de ti y menos de mí, Señor Jesús. Más de ti y menos de mí, Señor Jesús. Ayúdame. Gracias porque entiendo mejor, porque cuando tú me has quebrantado con situaciones, con cosas, entiendo mejor por qué. Señor, simplemente ayúdame a pagar el precio. Hazme pagar el precio. Quiero pagar el precio. Quiero pagar el precio. Sí quiero, Señor Jesús. Sí quiero. Ayúdame a verme a mí mismo, Señor Dios, antes de reaccionar, antes de actuar, para ver qué estoy defendiendo. Si a mí mismo antes que a ti, o si a ti antes de a mí mismo. Ayúdame antes de hacer elecciones. Ayúdame a ver qué estoy por escoger. Si mi propio placer primero o tu complacencia primero. Señor, ¿cuánto vales tú para mí, Señor Jesús? Házmelo saber y partamos de allí. Y ayúdame. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ayúdame, 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 Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, 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 ayúdame. Gracias, Jesús. Y yo sé que un lado de mí, para un lado de mí tú eres el tesoro más valioso. Sé el tesoro más valioso para el resto de mí, Señor. Bendito Jesús. Gracias. Intercedamos un momento, oremos un momento. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, gracias porque en ti sí hay tal cosa como borrón y cuenta nueva. Sí lo hay. Quisieras poner bajo tu sangre todas las malas elecciones que he hecho hasta aquí, Señor. Aquí te las traigo, aquí te las entrego. Ponlas bajo tu sangre, Señor Jesús. Perdóname. Perdóname porque te he vendido por un plato de lentejas una y otra vez. Perdóname porque te he vendido por 30 piezas de plata. Te he vendido por hacer un buen negocio. O al menos eso creo. Perdóname, perdóname. ¿Cuántas veces te he vendido, Señor Jesús? Por una nada, por una nada. Perdóname, Señor Jesús. Pero Señor, ahora ayúdame y sé tú ese tesoro en cada fibra de mi ser y ayúdame. Si quiero pagar el precio, estoy dispuesto, Señor Jesús. Estoy dispuesto, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Borrón y cuenta nueva, Señor Jesús. Pon bajo tu sangre, Señor, mis
torpezas del pasado, Señor. Y Señor, empecemos otra vez. Edifiquemos juntos la torre de tu nombre en mi vida, Señor, con piedras costosas, piedras valiosas. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y enséñame a hacer sacrificios que me cuesten, Señor. Bendito, Señor, para que de esa manera, Señor Dios, quede demostrado el valor que tú tienes para mí. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, gracias.